Nos da mucho gusto que nos acompañen de diferentes países. Vemos por ahí a varios colegas que nos da gusto saludar nuevamente. Por cierto, vamos a grabar esta sesión. Si no tienen inconveniente, ya empezamos la grabación y la idea de tener la grabación es para que posteriormente, si alguien está interesado en ver el video, pueda estar accesible para todas y todos ustedes. Para comenzar, bueno, me presento, yo soy Salomé Flores, yo soy la coordinadora de este centro de excelencia. También me acompañan mis colegas Roberto Murguía y Carolina Lemus. Roberto y Carolina son los que trabajan muy de cerca con varias instituciones nacionales, en algunos casos proporcionando asistencia técnica, resolviendo dudas, impartiendo capacitación cuando nos es solicitada y pues seguramente han estado en contacto con algunos de ustedes. Para comenzar la conversación, quisiera también comentarles que tenemos pues varios países y bueno, creo que aquí nos vamos a salir un poquito del plan. Como ustedes saben, tenemos agendados 1 hora y media, casi 2 horas para esta conversación y quisiera también pues aprovechar para abrir el micrófono y la cámara y pedirles que se presenten muy brevemente nada más para que podamos saber quiénes estamos aquí conectados de manera virtual. Tenemos una lista de asistencia. Yo creo que pediríamos seguir esa lista. Si quieren, yo les voy pasando la voz para que se puedan presentar. Si nos dicen, bueno, su nombre, la institución en la que trabajan y el país en el que están, pues nos dará mucho gusto saludarlos. Comenzaríamos entonces con, y espero que todos puedan tener acceso a la cámara y al micrófono, comenzaríamos con Alejandra Zarza. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se me escuche bien. Te escuchamos. Alejandra Zarza, entonces, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. Me desempeño en la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de justicia y legislación penal. Y bueno, ya venimos trabajando hace un tiempito con el clasificador. Nos da mucho gusto poder estar aquí compartiendo la experiencia con ustedes. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Alejandra. Bienvenida. Continuamos con Belén Hola. Portillo. Hola, ¿qué tal? Trabajo en la Nacional de Policía Criminal, soy abogada y Casi no te escuchamos, Belén. me parece que tengo problemas de conectividad. Bueno, te escuchamos tu nombre. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, sí te escuchamos. Trabajo en el Ministerio de Justicia, en la Dirección de Política Criminal, soy abogada y también con Alejandra Zarza y Manuela Eta, que es mi directora nacional, y es un gusto participar de tu foro. Muchas gracias. Gracias, Belén. Bienvenida. Saludos hasta Buenos Aires. Tenemos también a Karen Bosikovich. Adelante, Karen. Hola, muy buenos días con todos y todas. Un gusto saludarlos. Bueno, gracias, Salomé, por la invitación. Mi nombre es Karen Bosikovich, trabajo para el Departamento de Seguridad Pública de la OEA y junto con mi colega Pablo Martínez, que lo veo ahí conectado, apoyamos a UNODC, a Centro de Excelencia en la implementación de lo que es la CTS en la región. Muchas gracias. Gracias, Karen. Un gusto saludarte. Continuamos con Carlos Bastidas. Carlos, no te escuchamos. ¿Nos escuchas? Creo que no nos escucha. Continuamos. Tenemos a Fernanda, no tiene apellido. Buenos días, soy Fernanda Pinta del Consejo de la Judicatura de Ecuador. Gracias, Fernanda. Gusto en saludarte. Tenemos también a Diana García. Bueno, Rubí García. Adelante, Rubí. Gracias, Salomé. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Diana Rubí García y somos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Un gusto. Gracias, Rubí. Saludos. Tenemos a Gilmer Arnao.
Gilmer nos está saludando por el chat. Tenemos a varias personas que nos están saludando por el chat. Tenemos a Verónica Mejía, del Consejo de la Judicatura de Ecuador, de la Dirección Nacional de Estadística. También a Lorena Santamaría, que también es de la misma institución. Y tenemos también a Gilmer, que es del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú. Muchas gracias. También está Carlos Bastidas, que nos dice que es del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, INEC. Gracias. Continuamos entonces muy rápidamente. Tenemos a Giuseppe. Hola, mucho gusto. Soy de la Instituto Nacional de Estética e Informática del Perú y precisamente ahorita no cuento con cámara nada más. Gracias, Giuseppe. Gusto en saludarte. Tenemos a Guido Martino. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha ahí? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Guido Martino. Soy director en Sistemas de Información en el área de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de Argentina. Un gusto en saludarlos. Igualmente, Guido, gusto en verte. Guillermina. ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Guillermina Barriviera, trabajo parte del staff del Centro de Excelencia basado en Buenos Aires, Argentina. Saludos, Guille. Tenemos a Hernán, por favor. Hola, Salomé, un gusto saludarlos a todos y a todas. Yo soy Hernán Laeta, trabajo en el Ministerio de Justicia en la Dirección de Autoridad Criminal de Argentina. Un gusto, Hernán. Saludos hasta Buenos Aires. Tenemos a Gloria Díaz. Muy buenos días, les habla Gloria Díaz de parte del Observatorio Hondureño sobre Drogas de Honduras. Muy buenos días. Saludos hasta Tegucigalpa, gracias Gloria. Tenemos también a Javier Don Angelo. No le escuchamos. Yo creo que tenemos un problemita de audio. No escuchamos. Yo creo que hay un tema con el micrófono porque se escucha como una interferencia. Podemos regresar posteriormente. Sí vemos el intento, pero no sé qué pasa con el micrófono. Pero gracias, Javier. Buenos días. Tenemos a Jessica Cárdenas. Hola, un gusto saludarles. Yo soy del Instituto Nacional de Estadística y Censos del INEC, Costa Rica. Es un placer tener estos espacios. Gusto en saludarte, Jessica. Tenemos también a Jocelyn Cortés. Jocelyn, no te escuchamos. No te escuchamos, Jocelyn. Si quieren, continuamos. Tenemos a Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos. Bueno, tenemos a dos personas más que nos están saludando en el chat. Tenemos a Micaela Sitzenmayer, tenemos también a Norma Hidalgo y tenemos también a Shirley Holguín. Saludos hasta Perú. Tenemos también a Marisa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. Saludos, seguimos avanzando entonces. Tenemos a Juan Pablo. Juan Carlos Rodríguez ya estaba. Juan Pablo González. Hola, muy buenos días. Adelante. Disculpe, no podía abrir el micrófono. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, y pertenezco al programa Auditoría Penitenciaria. Y aquí estoy con mi jefe, que se va a presentar ahorita. Muy buenos días, mi nombre es Salvador Gómez. Estamos desde el Poder Judicial de Honduras, desde el programa Auditoría Penitenciaria,
de Juzgados de Ejecución del Poder Judicial de Honduras. Muchísimo gusto en saludarles a ambos. Gracias por acompañarnos. Tenemos también a Juliana Mosquera. Hola, Salomé, ¿qué tal? Qué bueno verte nuevamente y Roberto también, ¿qué tal? Y bueno, buenos días a todos y a todas. Un gusto en verlos. Mi nombre es Juliana Mosquera, soy de la Regulación Estadística del Departamento Administrativo de Colombia. Y pues es un gusto saludarlos y bueno, espero que sea muy fructífero este foro. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Saludos. Tenemos también a Justo Rojas. Hola, buen día. Mi nombre es Justo Rojas. Soy asistente técnico en el Centro de Excelencia. Buenos días. Tenemos también a Kevin. Buenos días, mi nombre es Kevin Aguilar, soy de Honduras, de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, y estoy asignado al Observatorio sobre Drogas Hondureñas. Gracias. Saludos, Kevin. Tenemos también a otras personas que nos están saludando en el chat. Laura Reynoso del INE de Paraguay. Tenemos también a Juan Pablo González de la Fiscalía General de El Salvador. Vamos avanzando. Tenemos también a Laura Reynoso. Laura. Lisa Garo. Muy buenos días, disculpen que me conecté de la máquina de mi esposa. Soy Carlos Sosa, de la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana, del Departamento de Metodologías. Un gusto en saludarte. Lorena Santamaría, sí, que ya nos había saludado en el chat. Tenemos a Luisa Sánchez del Centro. Adelante, Luisa. Hola, muy buenos días. Luisa Sánchez Iriarte, investigadora en Delincuencia y Justicia Penal del Centro de Excelencia. Mucho gusto. Tenemos también a Marisa. Marisa, no te vemos. Tenemos a Pablo Martínez. Hola, buenos días, Salomé. Buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Martínez. Como dijo Karen, trabajo en el Departamento de Seguridad Pública de la OEA, en el equipo de Karen, y apoyamos a UNODC, al Centro de Excelencia, en todo el proceso de implementación de la CTS y en la recolección de residuos y de los datos y de reportes, y a los países en este proceso. Muchas gracias. Gusto en saludarte, Pablo. Tenemos también a Jocelyn que nos saluda desde el Observatorio de Drogas. No nos pone de qué país, pero saludos. Tenemos también después de Pablo a Sofía Jiménez. Hola, igual, mucho gusto. Sofía Jiménez, asistente de comunicación en el centro. Saludos, Sofía. Tenemos a Micaela. Micaela. Hola, buen día. Sí, yo ya me presenté. Soy Micaela, de Argentina, de la Dirección Nacional de Política Criminal, a cargo de Hernán Olaida. Saludos, Micaela. Sí. Tenemos a Michelle. Michelle. Tenemos a Norma Hidalgo, que también ya nos saludó. Tenemos a Oscar Delgado. Hola, buenos días. Oscar Delgado del Observatorio de la Violencia y la Secretaría Técnica de la Comesco en Costa Rica. Saludos a todos y a todas. Mucho Un placer. gusto. Igualmente, Oscar. Perla Bernal. ¿Qué tal? Mucho gusto a todas y todos. Soy Perla Bernal, especialista en ciencia de datos del Centro de Excelencia. Saludos, Perla. Tenemos ya para terminar también varias personas que se presentaron en el chat.
Tenemos a Pilar Til. Hola, sí, Pilar Til en este momento tiene un problema de conectividad. Ella es una compañera nuestra de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de Argentina, Buenos Aires. Un saludo para todos. Gracias. Tenemos a Rosario Carrillo. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Rosario Carrillo. Trabajo en el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, en el área de estadísticas de criminalidad. Y pues paso de participar en el presente evento y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Rosario. Shirley ya nos saludó en el chat. Tenemos a Silvio Grijalva. Adelante. No les escuchamos. Les vemos, pero no les escuchamos. Pero veo que están en Nicaragua. O sea, nos da gusto saludarles, pero no logramos recibir la señal de audio. Quizá para la discusión, a lo mejor podrían checar el micrófono. Gracias. Saludos. Tenemos a Verónica. Hola, buen día con todos. Mi nombre es Verónica Gaibor del Consejo de la Judicatura de Ecuador. Saludos, Verónica. Y tenemos a Viviana Guerra. No te escuchamos, Viviana. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí ya. Mucho gusto, soy Viviana Guerra. Les decía que trabajo en la Dirección Estadística de la Fiscalía General del Estado. Saludos, Viviana, gracias. Y tenemos a Silvio Grijalva y Alma Valladares de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Gusto en saludarles también. Bueno, después de esta introducción muy breve que nos parece importante para reconocernos, aunque sea virtualmente, quisiéramos compartir con ustedes algunos avances de cómo ha ido esto de la clasificación internacional en esta región de América Latina, en el Caribe, haciendo una breve presentación de dónde estamos pues en estos años de avance. Como les decía, la clasificación se aprobó por la comunidad internacional en 2015 y desde 2015 algunos países poco a poco han venido haciendo esfuerzos para implementar la clasificación. Hasta ahora, como pueden ver, estos son todos los países que han avanzado de manera paulatina. Nos da mucho gusto ver que pues cada vez son más numerosos los países que se interesan en la clasificación y la utilizan para tratar de estandarizar sus datos, y justamente el tema del webinario de hoy es pues compartir esos avances y tratar también de reflexionar cómo es que podemos seguir aprovechando la ventaja de la clasificación que nos permite tratar de pues tener este idioma común entre diferentes instituciones que recolectan información sobre delitos, sobre las víctimas y sobre los victimarios. Hace un par de años, la oficina sede, la UNODC, envió un cuestionario a todas las regiones para tratar de valorar el avance que hay respecto de adoptar la clasificación. Se hicieron varias preguntas para entender en dónde estábamos. De parte de esta región recibimos 7 respuestas nada más. Una de las preguntas que hacíamos era si existía un grupo interinstitucional, ya sea formal
o informal, pero un grupo de coordinación que estuviera trabajando en los países para implementar esta clasificación. Solamente 2 países nos comentaron que tenían un grupo que estaba a cargo de dirigir esta implementación. Nos reportaban que los grupos se reunían ya sea de manera mensual o trimestralmente. También nos indicaban para un caso que en este grupo participaban 5 instituciones, en otro grupo participaban 9 instituciones y los 2 países nos comentaron que tenían un acuerdo formal de este grupo en donde estaban incluso definidos qué objetivos tenía este grupo e incluso tenían también un plan de trabajo para ir avanzando en la clasificación internacional. 5 países nos dijeron que no tenían un país establecido, pero bueno, este fue un cuestionario que, como les decía, se envió hace pues ya un tiempo. Solo recibimos 7 respuestas, pero como vimos en la lámina anterior, en realidad hay más países que han venido avanzando en la región, haciendo esfuerzos para implementar la clasificación. Otra de las preguntas que se envió en ese cuestionario fue respecto de las tablas de correspondencia, que como saben, pues es el primer paso también indispensable para comenzar a entender qué implica adoptar la clasificación internacional de delitos con fines estadísticos. En este caso hubo respuestas pues más variadas. Un país nos comentó que no había comenzado, 2 países nos comentaron que estaban en proceso de generar estas tablas de correspondencia entre sus legislaciones nacionales y la clasificación, y 3 países nos comentaron que ya habían terminado este proceso de mapear pues todas las legislaciones nacionales. Y bueno, pues ahí señalar que independientemente de estas respuestas, se ha venido trabajando con otros países para implementar o desarrollar estas tablas de correspondencia. Mis colegas en un momento más también van a compartir más información sobre estos otros países que han venido trabajando en generar estas tablas de correspondencia, que pues sabemos que es el punto de partida para comenzar a trabajar en esta clasificación. Otra de las preguntas que se enviaron tiene que ver con la información que se produce de acuerdo a las definiciones de la clasificación internacional. Y este es uno de los pues puntos más importantes también y claves, porque lo que nos encontramos con muchos países cuando empezamos a revisar con detalle cómo es que reportan información a la CTS, a la encuesta de tendencias delictivas de Naciones Unidas, que se manda a todos los países y que pues por conducto de la OEA se recolecta en esta región. Cuando empezamos a ver muchas veces los detalles de qué delitos se incluyen en para reportar pues ciertas conductas y qué delitos se excluyen para reportar estas conductas, empezamos a ver que todavía necesitamos hacer un esfuerzo para armonizar pues las definiciones, tanto a nivel nacional entre instituciones, como también pues a nivel internacional, porque aún con la clasificación seguimos encontrando algunas diferencias sutiles. En algunos países todavía se incluyen conductas que en la clasificación se recomienda no incluir cuando se reporta, por ejemplo, el homicidio. Y pues seguimos trabajando mucho en tratar de empujar esa armonización cuando tenemos esta interacción con los países y empezamos a ver estas pequeñas diferencias. Y bueno, lo que nos encontramos respecto de los datos que se producen de acuerdo a la clasificación es que 4 países nos refieren que reportan datos de acuerdo a las definiciones de la clasificación a partir de delitos penales. ¿Esto qué quiere decir? A partir de las instituciones de investigación. En una menor medida tenemos datos que se reportan de los sistemas penitenciarios siguiendo las definiciones de la clasificación, y tenemos en menor medida información de personas procesadas, personas condenadas y personas arrestadas que se produce de acuerdo a las definiciones de la clasificación. Y esta es una conversación, una discusión que tenemos frecuentemente, que tiene que ver con el grado de aplicabilidad que tiene esta clasificación. Muchas veces, pues sabemos que, por ejemplo, en las policías es
pues más difícil generar información de acuerdo a la clasificación, porque muchas veces pues se asigna una clasificación, pero todavía no se tiene certeza de lo que ocurrió en el incidente, y esto pues en realidad se refleja en esta lámina. Tenemos ahí solamente un país que nos reporta que hay datos producidos respecto de personas arrestadas, que normalmente es pues el inicio de la cadena del sistema de justicia penal, pero si vemos del otro lado de la gráfica, tenemos pues a varios países que nos reportan datos de acuerdo a la clasificación, pero a partir de la información que deriva de investigaciones cuando ya se tiene certeza pues de cómo clasificar ese delito, y ahí es donde podemos hacer un ejercicio pues más de alineación a la clasificación y de estandarización. Y bueno, pues esto sin duda es importante, pero la clasificación, como ustedes saben, va más allá de las definiciones que tenemos de los diferentes delitos y pues todavía hay un largo camino por recorrer en cuanto a la armonización de las variables de desagregación. Vemos que en esta lámina se aprecian algunas de esas variables contenidas en la clasificación. Todos los países que nos respondieron a este cuestionario indicaron que tenían variables de desagregación que tenían que ver con la ubicación geográfica y con el sexo de la víctima, de acuerdo a la clasificación internacional, pero otros países, en otras variables, no necesariamente existe toda esa alineación con la clasificación internacional, como por ejemplo en el sexo del autor, en el tipo de arma, en el lugar del delito, el tipo de lugar, si el acto se relacionó con la ciberdelincuencia o no, y menos todavía respecto de la motivación, la relación entre la víctima y el victimario y el contexto situacional. Sabemos que pues es bastante complicado armonizar las variables de desagregación, pero sin duda en la medida en la que podamos armonizar estas variables, podemos generar información primero, más comparable, pero más importante, información más rica para fines analíticos. Entonces, pues lo dejamos ahí también como uno de los temas a discutir, cómo avanzar en la armonización de las variables, que al final del día es lo que realmente pues puede potenciar la riqueza de la información y los análisis que se puedan generar a partir de la información que se recolecta. Y pues hasta aquí dejamos este resumen pues muy breve, este vistazo de cómo estábamos respecto de la implementación de la clasificación, pero en realidad en este webinario lo que queríamos también era pues compartir con ustedes algunas de las novedades que hay respecto de la clasificación internacional. A lo largo de estos años hemos venido recibiendo comentarios de los países respecto de algunas pues inconsistencias o pequeños errores o incluso sugerencias de cómo pues mejorar esta clasificación. Las clasificaciones internacionales estadísticas normalmente pues van adaptándose a la realidad. En este caso de la clasificación internacional de delitos sabemos que hace falta, por ejemplo, mejorar y fortalecer toda la parte que tiene que ver con ciberdelincuencia y ciberviolencia. Seguramente será una de estas asignaturas pendientes que tenemos de cara a preparar una nueva versión de esta clasificación internacional. Tenemos ahora la clasificación 1.0 y seguramente en los próximos años vamos a estar trabajando, ojalá con todos ustedes, en tal vez lanzar una clasificación internacional de delitos 2.0. Y bueno, esa es parte de la conversación también que queríamos tener con todos y todas ustedes, pero además de la clasificación, además de su posible fortalecimiento, además de los retos de la implementación, también queríamos compartir con ustedes algunas novedades en las que hemos venido trabajando, y para esto le voy a pedir a Roberto Murguía que nos comparta pues algunas de estas novedades que tenemos para ofrecer a los países. Adelante, Roberto. Muchas gracias. Y antes que nada, me da muchísimo gusto saludar a varios de los colegas con los que hemos trabajado en los últimos años. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes y ver que la adopción de la clasificación sigue en sus capaces manos. Muchas gracias. Yo les voy a contar muy brevemente, este es un espacio, es un comercial más que nada,
sobre el trabajo que vamos a desarrollar o que estamos desarrollando, algunos de los avances que vamos a tener y sobre todo la oferta que tenemos para ustedes a partir de, o que tendremos para ustedes a partir de este año. Puede compartir pantalla y vamos a llamarle próximos lanzamientos, o más bien este es el trabajo de la ICCS para el próximo año. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que vamos a tener una versión móvil, una aplicación móvil, perdón, de la clasificación para que la puedan descargar en sus celulares y para que la puedan utilizar para consultas mucho más dinámicas, más efectivas, para facilitar el trabajo de adopción de la clasificación. Ya hicimos un piloto de esta aplicación, ya lo utilizamos incluso en algunos talleres, agradecemos mucho a República Dominicana porque fueron nuestro país de prueba para la clasificación. Y en este caso lo que vamos a hacer es sacar una clasificación prácticamente virtual en donde ustedes pueden hacer consultas dinámicas, en donde puedan encontrar asociaciones o relaciones mucho más fáciles cuando estén buscando algún tipo de delito, sugerencias de alguna categoría delictiva cuando estén haciendo su mapeo. Otro gran avance que sé que hemos anunciado durante mucho tiempo, pero que por fin va a ver la luz, es el manual de implementación de la clasificación. Nosotros estamos a punto de publicar un manual que va a ayudar a que los países puedan llevar de manera directa todo el proceso de adopción de la clasificación, desde el conocimiento inicial y las definiciones básicas de la ICCS, hasta los grupos de trabajo, las herramientas para aplicar la clasificación, el trabajo que se tiene que desarrollar. Además, estamos preparando y esperamos que hacia el segundo semestre de este año podamos tener un curso introductorio en línea para que no tengamos que depender de llamadas y sesiones y que constantemente las personas puedan consultar en línea un pequeño curso que les diga qué es la ICCS, para qué sirve la ICCS y cómo pueden iniciar el trabajo para adoptarla. Este va a ser un curso completamente autoadministrado, no va a depender de nosotros directamente y estará a disposición de los países para que puedan entender cuál es el proceso de adopción de la ICCS y ver por dónde entramos, por dónde empezamos. Otro de los avances que queremos empezar a trabajar, tal vez no se publique este mismo año, pero que vamos a empezar a trabajar con ustedes, como mencionó Salomé, es una versión de la ICCS 1.1. Ya Salomé lo dijo, nuestra ambición es tener la versión 2.0, tener una nueva clasificación, tal vez con mayores definiciones, con una estructura revisada y con las sugerencias que ustedes nos puedan compartir. Pero ya hemos encontrado o ya hemos identificado muchos aspectos que son necesarios, tal vez actualizar o especificar en la clasificación. Algunas referencias circulares, algunos temas de definiciones que nos han hecho el favor de identificar. Y esto en realidad lo hemos tenido gracias a ustedes, al trabajo que han hecho desde Brasil, desde Colombia, desde Panamá, desde en Costa Rica, en los talleres que hemos tenido con ustedes. Nos han dicho, oigan, esta definición dice esto, esta inclusión no contiene esto, no sé si esto se refiere a esto. Y hemos visto que hay algunas cosas que desde este momento podemos empezar a mejorar y podemos tener una versión un poco más limpia con algunos errores corregidos de la ICCS. A eso le vamos a llamar la versión 1.1 y será algo que estaremos trabajando de la mano con ustedes, recibiendo sus insumos y próximamente estaremos contactándolos para dar seguimiento a este aspecto. Y por último, un tema pendiente que yo estoy seguro que muchos de ustedes recordarán, es que desde hace muchos años no hemos tenido una reunión del Grupo Técnico Asesor de la Clasificación. Este grupo técnico es una reunión de los distintos países que están trabajando con la clasificación y que se encargan de pues guiarnos hacia dónde tendríamos que estar trabajando, qué tenemos que estar desarrollando. En algunas veces nos ayudan a mejorar aspectos técnicos, documentos metodológicos. Y este es un grupo que incluye a todos los países del mundo que estén trabajando con la ICCS. En este caso, no hemos tenido una reunión del grupo desde 2018. Así que tenemos ya una gran deuda pendiente y tenemos la intención de organizar esta reunión, invitando desde luego a todos los puntos focales que trabajan con la ICCS. Pero lo más importante, y quizá el punto con el que quisiera cerrar como una manera de invitación, como una, digamos, para impulsar la colaboración de nuevo con todos ustedes, es la última actividad y es esta, las asistencias nacionales. Queremos continuar el trabajo de la mano con ustedes, queremos tener pues el seguimiento bilateral,
prestándole atención específica a las necesidades particulares de cada país. Entonces, creo que lo más importante para el centro de excelencia y todos los años siempre va a ser la asistencia que les podamos dar. Y cualquier tipo de solicitud, de ayuda, de duda que ustedes puedan tener, estamos siempre en la mejor disposición para poder acompañarlos. La función y el trabajo del centro es poderles brindar esa asistencia, darles ese acompañamiento y en particular, Caro y yo somos quienes estaremos dándoles toda la atención que ustedes puedan necesitar, desde la duda más sencilla hasta nuevamente hacer un taller y hasta nuevamente revisar sus tablas de correspondencia y apoyarles con cualquier aspecto que necesiten, empujar a que la aplicación se aplique de manera correcta o coordinada en el país. Entonces, estamos aquí para ustedes, queremos seguir trabajando con ustedes y solo es cuestión de alzar la mano, de que ustedes nos digan, pues sí, yo quiero participar en estos talleres o en esta asistencia técnica para la clasificación. Y para poder empezar a detonar la conversación, quisiera hacer un ejercicio muy breve con todos ustedes. Si van al chat, van a ver que acabo de poner un código QR. También voy a poner este código QR, perdón, una liga para que puedan entrar directamente desde el chat. Y vamos a hacer un Menti. Vamos a pedirles, por favor, que está copiar el link. Y lo voy a compartir ahora también en pantalla. Si ustedes van al chat, van a ver que ya está la liga para poder responderlo. Y son 2 preguntas muy sencillas, muy básicas, pero que nos van a ayudar a orientar mejor nuestro trabajo. Se ve un poco pequeño, pero espero que entrando directamente a la página lo vean con mayor claridad. La primera pregunta es, ¿cómo podemos acelerar la implementación de la ICCS en su país? Y tenemos varias opciones. Pueden seleccionar más de una, pero nos gustaría saber qué es lo que necesitan o dónde ven que podríamos estar trabajando. Asistencia técnica por parte del Centro de Excelencia, capacitación virtual o capacitación presencial, tal vez hacer, no sé, algún trabajo de revisión de la clasificación, ampliando las categorías delictivas, modificando alguna categoría. Nos gustaría saber si necesitan más bien que estemos brindando asistencia, digamos, continua o trabajando con ustedes de manera mucho más coordinada, mucho más cercana, si quieren asistencia nuestra. Estas son las categorías que nosotros identificamos, pero desde luego no estamos cerrados solamente a estas opciones. Y si ustedes consideran que podríamos tener algún trabajo, no sé, para tal vez promover alguna buena práctica, empezar a trabajar con alguna desagregación de delitos específicos. Por ejemplo, ha habido países que nos dicen, oigan, yo les quiero ayudar a una posible reestructuración de las categorías de robo o de ciberdelito o de distintos elementos. Entonces, siempre estamos abiertos o dispuestos para que nos puedan proponer también de qué manera podemos llevar este trabajo. Veo que ya tenemos varias respuestas, ya tenemos 14 respuestas y, bueno, de lo que más se nos están solicitando es ejemplos o intercambios con otros países. Esto, pues desde luego, es algo que nos gustaría seguir impulsando. Este foro tiene justamente esa intención, entonces me da gusto que sea la respuesta que tiene mayor porcentaje. Sabemos que hay países que han avanzado mucho más y ese es uno de los aspectos que queremos impulsar durante este año, que los países que tienen algún tipo de desarrollo particular puedan compartir con ustedes, con los otros países, como lo han hecho. Por ejemplo, si ya tenemos un país federal que ha hecho el trabajo con las distintas entidades federativas, que lo pueda compartir con otros países de estas características. O, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver un par de ejemplos a continuación de procesos que ya han avanzado muchísimo y que seguramente serán inspiración para todos los demás países. Pero también veo que tenemos asistencia técnica y documentos metodológicos. Y eso me da mucho gusto porque justamente es algo que hemos estado pensando, cómo podemos desarrollar documentos específicos que les puedan ayudar, el manual de implementación, algunos documentos breves, unas notas de difusión de la ICCS y desde luego asistencia técnica. Y ahora sí, veo que ya tenemos 20 respuestas y para no retrasarnos en la agenda, les voy a hacer solo una última pregunta que tiene que ver con el uso que actualmente le dan o que ustedes esperarían darle a la información criminal homologada con la ICCS. Hay una disculpa porque hay un error tengo un typo ahí, me faltó la N. ¿Para qué utilizarían la ICCS? ¿Para comparabilidad, para desarrollar políticas, para reportes, para, digamos,
¿cuáles son las palabras que les vienen a la mente cuando pensamos en cómo utilizar la información de la ICCS? Tal vez muchos de ustedes digan, bueno, pues el principal uso que le daría sería para responder su encuesta, por ejemplo. Pero tal vez otros países puedan pensar, bueno, esto me servirá para, no sé, reportar información de manera distinta, para hacer no sé, un breviario o alguna presentación especial de, no sé, información sobre el sector justicia, o para mostrar información sobre denuncias en línea con, digamos, con otras instituciones, para facilitar la comparabilidad entre las instituciones. Entonces estoy viendo por ahí que ya tenemos las palabras que están apareciendo: comparabilidad, estadísticas. No sé si alguien más, no sé si los utilizarían para, ya estamos viendo, reportes. Mire, eso es muy interesante, para el reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso, por ejemplo, no lo había mencionado. Exactamente, para poder compartir información, tener el mismo idioma, manejar información que sea comparable entre las distintas instituciones. Homologación del sistema, eso me gusta muchísimo. Homologar cómo funciona el sistema de estadísticas delictivas a nivel nacional, cómo funcionan las instituciones en el sistema de justicia penal. Y por lo que veo, homologación regional también, que creo que por ahí hay algunos ejemplos que vamos a discutir próximamente en esta sesión. Pero me parece que comparabilidad y ODS son las palabras clave que estoy viendo. Producir estadísticas, generar estadísticas, creo que es uno de los principales objetivos que tenemos todos los que estamos en esta reunión. Y homologación regional, yo me atrevería a decir también homologación internacional y dentro de el propio país. Entonces, comparar, homologar y objetivos de desarrollo sostenible. Generar estadísticas para esto. Me parece que esto es bastante esclarecedor. Así que les agradezco mucho por haber participado. Vamos a dejar por aquí el ejercicio para no retrasarnos más. Y le regreso la palabra a Salomé. Muchas gracias, Roberto. Creo que fue un ejercicio colectivo interesante. Me llama mucho la atención que en primer lugar venga la palabra comparabilidad. Yo creo que sin duda en los que trabajamos en temas estadísticos, el tema de la comparabilidad es clave, pero pues creo que también la reflexión tiene que ver con calidad de la información, ¿no? Hablamos mucho de que la clasificación es sin duda la herramienta clave para hacer posible esta comparabilidad, pero también para tratar de empujar a mejorar la calidad de la información. Pues primero porque tiene definiciones comunes, pero también porque va más allá de solamente un dato agregado y trata de impulsar esa granularidad en la información que al final pues es un elemento clave para poder entender no solo la dimensión de los fenómenos delictivos, sino también las dinámicas sociales que hay detrás de estos fenómenos delictivos, tratar de identificar, por ejemplo, no solo los patrones, sino también los factores de riesgo que hay detrás de las dinámicas delictivas. Si no tenemos información, pues más allá de cuántos delitos ocurren o qué tasa existe de tal o cual delito en un país, no podemos realmente pues hacer un análisis relevante para las políticas de prevención o de seguridad pública en general. Entonces, pues muy interesante la reflexión. Esperemos en la parte de diálogo con todos los países, pues tratar de seguir entendiendo cómo potenciar mejor el uso de esta herramienta para que sea pues relevante, sobre todo la información que se genera para los tomadores de decisiones. Y perdón, pero está un poquito seco el ambiente aquí en México y estamos sufriendo con la contaminación también. Pero bueno, pues continuamos con la siguiente parte de este webinario. Tenemos a dos expertas en clasificadores. Tenemos primero a Juliana Mosquera del DANE, que ya se había presentado, que desde Colombia nos va a compartir la experiencia que ellos tuvieron de este proceso de adoptar la clasificación. Y en segundo término vamos también a tener a Rubí García. Ella es del INEGI de México, que también nos va a comentar el proceso que llevó a cabo México para adoptar la clasificación y cómo ha venido trabajando también en seguir actualizando esta clasificación y seguir expandiendo pues
su aplicación. Comenzamos, entonces le pediríamos a Juliana Mosquera que nos comparte esta experiencia de Colombia. Te pediríamos tomar hasta 15 minutos en tu presentación. Adelante, Juliana, bienvenida. Gracias, Salomé, gracias, Roberto. Sí, efectivamente voy a dar una pequeña introducción a nuestra experiencia. Voy a compartir pantalla y por favor me avisan si pueden ver. Creo que en este momento pueden ver mi pantalla. Sí. Muy bien, entonces voy a empezar y prometo no pasarme 15 minutos. La presentación. Ok. Bueno, como les comento, soy del DANE, del Departamento de Estadísticas del DANE, y nosotros hemos tenido una experiencia bastante interesante con la adaptación de la clasificación del delito, y les voy a dar pues una pequeña, si se puede decir, ay, no sé, perdón, ¿pueden ver cuando avanzo? ¿Sí? ¿Pueden ver? Sí, se ve. Sí, está perfecto. Listo, perfecto. Ah, bueno, listo, muy bien. Bueno, primero les voy a hablar de la primera versión que tuvimos aquí en Colombia, que es la ICCS AC 2020. En el 2018, pues, evidenciamos una falta de armonización, sobre todo esa fue la causa de que empezáramos este proceso en el sector justicia, seguridad, defensa, y pues queríamos generar estadísticas comparables en el sector y a nivel local e internacional. Es muy importante para nosotros en Colombia, sobre todo debido a nuestro conflicto armado y nuestro proceso de paz. Y identificamos que había muchos conceptos pues, definidos desde lo legal y pues con distintas denominaciones. Qué pena, ¿puedo avanzar? Sí. No sé si alguien tiene el Sí, micrófono abierto, adelante, creo. adelante, ya lo encontramos, ya lo. Ok, Ya lo bueno, entonces realizamos una adaptación, gracias Salomé, siguiendo las recomendaciones de ustedes, de la UNODC y del Centro de Excelencia. Nos apoyaron muchísimo en esta parte. Tomamos como base el Código Penal y para ello hicimos mesas técnicas con entidades del sector. Eso fue entre junio de 2019 y 2020. Y finalmente oficializamos nuestra primera versión de adaptación en 30 de diciembre de 2020. Y aquí pueden ver un ejemplo de nuestro documento, el primero que sacamos adaptado, y pues ese está en nuestra página web y pues con mucho gusto podría compartírselos el enlace. Bien, vamos con la segunda diapositiva. No sé si la pueden ver. Ok, creo que sí. Ok, entonces la ruta del proceso de adaptación en Colombia, como pueden ver, tuvo varios pasos. Y entre esos empezamos antes con un proceso de estandarización de conceptos del delito. Antes de que la clasificación saliera, estábamos en ese proceso. Después salió la clasificación y pues fue maravilloso, fantástico para nosotros, pues porque esos dos procesos se empataron y pudimos hacer mesas técnicas ya no solo enfocados en estos conceptos delictivos, sino también en la clasificación. Hicimos un documento de análisis para poder adaptarlo, eso fue en el 2018. También seguimos en el proceso de determinación de categorías susceptibles de adaptación. Nosotros en el DANE tenemos un equipo técnico, no es muy grande, de 3 personas encargadas de analizar pues, toda la clasificación y ver qué categorías podíamos adaptar. Eso fue en el 2018. Y elaboramos una propuesta preliminar interna nuestra en el DANE en 2018 y 2019, porque queríamos primero tener una propuesta en firme para presentar a nuestro comité de clasificaciones y después compartirla con las otras entidades. Eso fue en el 2019 que presentamos unos resultados al comité de clasificaciones. Después empezamos a invitar a las entidades. Muy importante para nosotros hacer una invitación formal, porque es la única manera de poder comprometer como una manera muy formal a las entidades y a las instituciones para que participen en el proceso y para que entiendan la importancia de la clasificación. Entonces nosotros hicimos invitaciones a las entidades, hicimos socializaciones de la clasificación, empezamos a hablar del tema de tablas correlativas en el segundo semestre de 2019 y bueno, y aquí empezamos a estructurar unas mesas interinstitucionales y también tuvimos un taller muy importante de sensibilización con el Centro de Excelencia, que se realizó en julio de 2019. Eso fue muy importante. Las entidades se reunieron, definimos una hoja de ruta. Roberto estuvo presente y nos apoyó mucho en unas exposiciones muy importantes. Las entidades entendieron la importancia, crearon sinergia. Fue muy importante para nosotros ese taller para darle un impulso al proceso de adaptación. Después
ya realizadas las mesas que duraron, ustedes pueden ver 1 año, más o menos, realizamos una revisión final de ese documento, esa propuesta, la consolidamos, presentamos al comité nuevamente esa propuesta final, hicimos una consulta pública en la página web del DANE con todos los ciudadanos y entes interesados, los ajustamos y finalmente oficializamos la clasificación en diciembre de 2020. Bien, es como a grosso modo el proceso pues, que seguimos nosotros en el DANE. Y no sé por qué no se puede ver la siguiente diapositiva. ¿Pueden ver la siguiente? No, Sí. a veces toma un poquito de tiempo. Ya se está cargando, ya la vemos. Listo. El trabajo en las mesas, así a grosso modo, pues, porque es demasiado lo que hicimos allí en esas mesas. Construimos unos archivos de Excel con propuestas de estructura, notas. Esos eran unos archivos inmensos con cada sección. Cada concepto de cada sección lo abordamos. Entonces, era más o menos de la siguiente manera. Nos reuníamos en mesas de trabajo presenciales, no estaba el COVID todavía, tomábamos un cafecito, mentiras, no, tomábamos nuestro café, pero analizábamos cada sección con cada concepto, uno a uno, eran unas discusiones extensas, impresionantes, con muchas entidades del sector, ya sea de víctimas, de las fuerzas militares, a todo nivel. Y bueno, aquí ajustábamos esos archivos, respaldaban obviamente el proceso del Centro de Excelencia, siempre estuvo respaldando el proceso, y conforme avanzaba cada mesa, pues abordábamos cada sección. Como pueden ver, los participantes eran variados y por cada sección lo que hicimos fue hacer un directorio de esas entidades que podían corresponder a esa sección. Entonces, eso nos dio un orden a nosotros y una especie de, digamos, como de claridad de cuáles entidades podían intervenir en ciertas secciones, pero obviamente hay secciones como en las que interviene, por ejemplo, la policía en todas, la fiscalía, obviamente. Había que hacer un análisis de esos conceptos y pues quién podía intervenir más. Bueno, hicimos un mantenimiento de esta clasificación el año pasado. Pues, este mismo diciembre, de hecho, el año pasado hicimos ya la publicación. También hicimos un trabajo en mesas, porque nos ha funcionado de maravilla hacer mesas de trabajo. Creo que hay mayor compromiso. Y además, se nos facilitó virtualmente hacer mesas de trabajo, ya pues que el COVID entró y fue una dificultad para nosotros poder conservar ese enlace con las entidades. Entonces hicimos lo mismo, mesas, participación de expertos, abogados. Es importante tener que el punto focal sea una persona tomadora de decisiones o involucrada en el proceso o en sistemas de información, o sea, una persona que de verdad pueda comprometerse con el proceso. Desarrollamos esas mesas virtuales, como les dije, del 16 de marzo a agosto, fueron 10 mesas, las anteriores fueron muchas más, aquí son 4 horas de duración, siempre dijimos, hagámoslas de 8 a 12, fue un plan de trabajo concertado. Es mejor trabajar así, no nos gusta interrumpirnos mucho porque, pues, es un problema, ¿no? Tener como reuniones muy corticas y como no llegar al fondo de las discusiones, para nosotros funcionó de 8 a 12, lo hicimos de esa manera, analizamos cada sección, esta vez no lo hicimos en orden, como hicimos la primera vez que 1, 2, 3, 4, 5, no, nos dimos cuenta que hay unas secciones que ameritaban como más discusión y con las entidades nos dimos cuenta, no, espere, la sección 5 quiero verla más en detalle primero, la sección 1 me parece que debamos verla de esta manera. Entonces, digamos que ya con la experiencia de la adaptación pudimos ver qué secciones requerían de pronto más trabajo, más discusión, más extensas, y pues trabajamos de esa manera. Como pueden ver, las entidades participantes, aquí están abajo, fueron más o menos las mismas de la primera, digamos, adaptación. Algunas, digamos, entraron en el proceso. Por ejemplo, esta unidad para la atención y reparación integral a las víctimas fue muy importante. Hay unos hechos victimizantes derivados del proceso de paz en Colombia en 2016, que fue muy importante tener en cuenta para nuestra clasificación. Por ejemplo, ok, ya voy a pasar a la siguiente diapositiva. Espero que pase. Perdón, no es mi Se culpa. tarda un poquito, yo creo que se tarda un poquito, pero sí, avanza. Y lo que estamos viendo es que alguien decía en el chat que no podía ver la presentación. De todas maneras, las vamos a circular, cuando nos las compartan, las circulamos con mucho gusto. Okey, en el chat sí lo ven. Bueno, adelante. No, todavía estamos ya vemos la segunda versión. Adelante. Listo, ya Pero ya te avanzó. adelantaste una a principales cambios.
Sí, ya, listo, ya me fui a los principales cambios. Ok, ya. Perdón, pero el PowerPoint está algo loco hoy con su propia personalidad, perdón. Los principales cambios, como pueden ver, se los reduje aquí pues mucho, porque son bastantes elementos. Trasladamos categorías al contexto normativo colombiano y inhabilitamos categorías también, nos generaban duplicidad y nos dimos cuenta de eso. Mejoramos la descripción de las categorías también, porque la normatividad ha cambiado también. Ajustamos notas explicativas, ajustamos tablas de correspondencia. Nos cambió, por ejemplo, muchos delitos ambientales y tuvimos que hacer muchos cambios en la sección 10, por ejemplo, porque ahora el cambio climático, mucha normatividad, ecocidio, nos generó bastantes cambios en ese sentido. Además, añadimos las variables de desagregación. Nos faltaba caracterizar conductas delictivas, aun cuando la clasificación es muy extensa, genial, fantástica, tiene muchas categorías, nos falta caracterizar más en detalle eso y nos dimos cuenta de eso. ¿Listo? Entonces, añadimos esas variables de desagregación. Y como siempre, me van a esperar un momento hasta que PowerPoint me permita pasar la siguiente diapositiva. Ok, vamos a ver si pasa rápido. No sé si pueden ver la siguiente. Seguimos en los ¿No? principales cambios. Ah, no. Bueno, vamos a ver. Entonces voy a tener que hacerlo a la manera. No sé. O tal vez si dejas de compartir. Sí, va a tocar dejar de compartir y voy a volverla a iniciar. Ajá, tal vez empezando en la lámina que quieres mostrar. Un momento, por favor. No sé si la pueden ver. Creo que no. Dale unos segundos, porque por lo que veo hay un delay de algunos segundos. La dejaste de compartir. Ok, voy a volverla a compartir. Creo que sí, es un problema como de delay. Ujú. Bueno, la voy a hacer de manera más rápida, de esta manera. Perdón que no la voy a presentar en full. No sé si la pueden ver así mejor. Sí se ve. Listo, perfecto. Entonces, la segunda versión se llama ICCSAC 2022. Antes de la publicación, la sometimos a consulta pública, como bien lo saben en el DANE, en la página web, son 15 días, la gente comentó sobre todos los cambios que hicimos en esas mesas, la actualizamos en diciembre de 2022 y en 2023, pues lo que planeamos hacer es socializar la clasificación actualizada. En el DANE ya tenemos un curso virtual de la ICCS, por cierto. Entonces, nosotros en clasificaciones sociales manejamos un curso virtual con un módulo de la ICCS para que todos los ciudadanos puedan tomarlo de manera gratuita y sobre todo el Sistema Estadístico Nacional. Es muy importante, digamos, ese curso. Bueno, así rapidísimo voy a decirles más o menos qué fue los cambios que hicimos. Añadir variables de desagregación, como les dije, añade contextos del delito. Ustedes pueden ver nuestro trabajo acá. Con flechas rojas miramos cada una de esas variables que le podíamos incluir. Todas las entidades participaron. Por ejemplo, en la parte del sexo de la víctima, importante para nosotros en política, el LGTBIQ, meter intersexual, también en la parte de funcionarios públicos, si son de las fuerzas militares o no, por ejemplo. En la parte de la sección 1, por ejemplo, la 0107, esa categoría de homicidio ilícito relacionado con conflicto armado, para nosotros genera duplicidad. Todos los homicidios en conflicto armado los metimos en la sección 11, porque el tratamiento que le dimos es homicidio en persona protegida. Esto fue un acuerdo en mesas de trabajo. Además, en la sección 2, por ejemplo, la esclavitud y explotación no es un delito que nosotros contemplemos aparte, sino que está tipificado dentro de la trata de personas. Por ese motivo, matrimonio forzado, esclavitud, trabajo forzoso, todas esas categorías y sus desagregaciones fueron incluidas en 0204 para facilitar el registro de información de la policía, fiscalía y de las demás entidades. Aquí pueden ver el ejemplo de cómo quedó la justificación, ya se las dije, por nuestro Código Penal, la tipificación, los registros de información, y aquí están todos, pues, esas inclusiones que refiere, por ejemplo, el homicidio en persona protegida, y acá podemos ver que
lo que les dije, esclavitud y explotación, todas esas desagregaciones las metimos en la categorización de trata de personas, porque de esa manera podíamos generar unas estadísticas más, no sé, de pronto puede ser más verídicas, más reales. A la sección 4, importante, el robo, por ejemplo, en Colombia no está tipificado como tal, como robo, sino como hurto. Entonces nosotros lo que hicimos fue cerrar esta sección 4 e integrarla con la sección 5, que es actos contra la propiedad. En ese proceso nos ayudó muchísimo la policía. Y en ese proceso, pues hicimos esta tabla, como pueden ver, de desagregaciones con la policía, Ministerio de Defensa, y logramos encontrar toda una desagregación de hurtos y de categorías de hurto y de inclusiones y exclusiones. Muy importante ese trabajo con la policía para poder sacar adelante esta sección. Finalmente, y perdón pues que me fui súper rápido ahora, los puntos importantes en el proceso de adaptación y mantenimiento para nosotros, primero que todo, es leer y comprender la ICCS. O sea, no se puede adaptar la clasificación si uno no la conoce. Entonces, hay que leerla, comprenderla, mirar el marco conceptual, los principios, los criterios y construir la propuesta de adaptación y mantenimiento preliminar. Esto es muy importante porque las entidades se animan cuando, por ejemplo, nosotros presentábamos una propuesta de adaptación o de mantenimiento. Asimismo, establecer una hoja de ruta. No simplemente invitando de manera muy informal a las entidades, a nosotros nos funcionó haciendo una invitación formal, es decir, con carta de directora a director, donde se designaba una persona por entidad o varias, se establecía un cronograma con mesas de trabajo, se concertaba qué horas. Todo esto es muy importante para que el proceso inicie de una manera, digamos, muy organizada. Asimismo, importantísimo socializar la clasificación. Nosotros hacíamos reuniones presenciales al principio, después durante COVID empezamos a hacer sensibilizaciones virtuales con juegos, eso hicimos casos de estudio, como les dije, hay un curso virtual también con casos, con selección múltiple, con todo el marco conceptual de la ICCS. El taller, por ejemplo, que les conté en 2019 fue fundamental para mantener un compromiso, una hoja de ruta sólida. Y finalmente también con tablas de correspondencia ayudamos a las entidades y apoyamos esos procesos, apropiar esos conceptos con enfoque estadístico, porque muchas entidades quieren seguir describiéndolos como el Código Penal, pero para poder contarlo y registrarlo adecuadamente es importante traducir, si se puede decir así, orientar esos conceptos de manera estadística. Y pues por supuesto también estamos prestos a recibir todo tipo de dudas y de inquietudes de las entidades y sugerencias para mejorar la clasificación adaptada. Entonces, para este año, como les dije, nuestro proyecto es socializar dicha clasificación, ya sea virtual o presencial, y pues poder facilitar la implementación. Y estamos súper contentos de que finalmente vaya a salir el manual de implementación, porque sé que nos va a ayudar mucho en este proceso. Listo, entonces terminé y creo que no me pasé tanto, ¿cierto? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juliana. No, no te pasaste y gracias por compartir de manera tan clara este proceso de adaptación y mantenimiento y actualización que han tenido ustedes en Colombia en la clasificación. Nos da muchísimo gusto saber que incluso ya tienen esta versión actualizada, pero también este curso virtual disponible para todos los interesados. Nos parece que es una buena práctica ahora que veíamos ahí en las respuestas de todos ustedes. Capacitación virtual no fue la más votada, pero sí hubo algunos votos y sí pensamos que, pues, sobre todo para aquellas personas que desconocen completamente, puede ser muy útil tener un curso virtual introductorio, para que conozcan, pues, la lógica de la clasificación, los criterios de qué sirve, etcétera. Entonces, pues, al contrario, reconocer el gran esfuerzo que han hecho ustedes en el DANE, han tenido un liderazgo muy importante. Sabemos que para las oficinas de estadística, las estadísticas delictivas y de justicia penal son relativamente nuevas y a veces hace falta pues mucho empuje por parte de las oficinas nacionales de estadística para poder articularse con las autoridades del sistema de justicia penal que a veces pues son un poco, para ellas digamos es un reto comenzar a trabajar más temas metodológicos y de armonización y pues sin duda esta colaboración que pueden dar las oficinas nacionales de estadísticas como ustedes lo han hecho con el DANE, pues puede ser de mucho beneficio para que las instituciones del sistema de justicia penal generen mejores datos a partir de lo que ellos hacen y pues mejoren sus procesos, no solo armonicen, sino también mejoren sus procesos que al final del día pues también impacta en la calidad y en la oportunidad
oportunidad de la información. Entonces, pues muchas gracias, Juliana. Felicidades por este esfuerzo y estaremos siguiendo con mucha atención cómo van avanzando con las autoridades nacionales en este esfuerzo que han venido empujando. Felicidades, Juliana, y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Continuamos ahora, le vamos a pedir a Rubí García, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, INEGI, que nos comparta de la misma manera los avances que han tenido en México al implementar esta clasificación. Adelante, Rubí. Muchas gracias, Salomé. Otra vez, buenos días a todas y todos. Voy a compartir la presentación. Me dicen si pueden verla en pantalla. Todavía no, pero sabemos que se tardan unos minutos, unos segundos. Si no, no hay problema, la tenemos, igual la podemos compartir nosotros. Ya la vemos. Sí. Muchas gracias. Sí, justamente, bueno, quiero ser como igual muy rápida para no pasarme justo de los 15 minutos. Y bueno, antes quiero darles un pequeño contexto en el caso mexicano. Bueno, a diferencia, nosotros somos un país, digamos, federal. Entonces, ¿eso qué implica? Justamente que no tenemos una legislación única en materia penal. No tenemos diferentes normatividad en la cual se establecen delitos que aplican a diferentes ámbitos de gobierno, a nivel federal, estatal e incluso algunos muy particulares del ámbito municipal. Aunado a ese, digamos, a esa problemática que tenemos, pues nosotros tenemos que más bien interpretar los delitos de 32 códigos penales estatales, más un federal y más o menos 57 leyes penales que pueden ser federales o generales. Aunado a eso, también ustedes van a ver justo aquí en esta diapositiva, pues que la estructura del esquema de justicia mexicano involucra a varias instituciones, que son seguridad pública, mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, el tema de procuración, impartición de justicia y reinserción social. Todas ellas, bueno, hay diferentes instituciones en diferentes ámbitos de gobierno, como les comentaba, que son las autoridades responsables, digamos, de suministrar, procesar y atender la información relacionada en materia de delitos. Digo, aunado a eso, cada una de ellas, pues, tiene diferentes niveles, digamos, del reporte. Una de las principales limitantes que nosotros tenemos justamente es en policías, porque ahí se identifican eventos y sin necesidad ya, digamos, de categorizarlos como delitos, y eso dificulta un poco, pues, la interrelación de características que a veces son necesarias. En el caso de la clasificación internacional, bueno, tenerlas bien identificadas, pues para reportar el dato, homicidio doloso culposo. Los policías no nos pueden determinar en el caso mexicano eso, dicen solamente es un homicidio. Ya quien lo determina, pues son los siguientes subcomponentes en el esquema de seguridad y justicia. Bueno, ante eso, justo antes de comentarles el caso que nosotros utilizamos o los ejemplos para el tema de implementar la clasificación, nosotros tuvimos que hacer pues una clasificación, digamos, mexicana, que tiene que ver con temas estadísticos desde el instituto, al ser nosotros, bueno, la institución encargada en la materia estadística, pues para clasificar los delitos en todo este esquema que nosotros les comentamos, en todas estas instituciones, de una manera homologada, congruente entre las 32 entidades federativas. Habíamos hecho nosotros como México un primer ejercicio en 2011, pero solamente abarcaba un ámbito de gobierno, el fuero común. Justamente cuando se publica la clasificación internacional en 2015, nosotros ya estamos en proceso de actualización de esta clasificación, y fue esta que está en pantalla en 2018, que ya retomó algunos delitos que están establecidos en la clasificación internacional de delitos, y fue en 2018 que se publica esta primera, digamos, clasificación mexicana que contempla ciertos parámetros de la ICC. Y pongo ciertos parámetros o ciertas características porque al momento justamente nosotros de hacer la revisión de la clasificación internacional de delitos, en todo este, digamos, esquema normativo que les comentamos, encontramos algunos supuestos o limitantes. Tenemos delitos que están establecidos en la clasificación internacional, que en México no necesariamente son delitos, o sea, no están tipificados, entonces no los podemos nosotros tomar en cuenta, ¿no? Entonces, estos digamos que los descartamos. Dijimos, bueno, no van a estar en nuestra clasificación mexicana. También hay unos casos en que hay delitos que están en la clasificación
internacional del delito, que no necesariamente, ahora bien, no es que no los podamos encuadrar en algunos delitos, sino que acá son identificados como infracciones administrativas. Entonces quedan en otro ámbito del tema de justicia cívica y que, bueno, no los podemos también contabilizar, ¿no? Y también, aunado a eso, tomando en cuenta las características nacionales, hay delitos que en México están tipificados y que son muy relevantes y que no están en la clasificación internacional, pero nosotros debemos de tomarlos, digamos, en cuenta. Pongo un caso, por ejemplo, el tema de la sustracción de hidrocarburos, ¿no? O algunos otros que por cuestiones emergentes, y digo, les voy a mostrar un poquito de eso, pues también han ido surgiendo, incluso en el tema de los ciberdelitos. En México tenemos una problemática porque es un debate que se ha estado poniendo sobre la mesa. Por ejemplo, el sexting anteriormente no estaba considerado ni como delito ni como infracción administrativa. Entonces, si uno iba a denunciar que habían publicado algunos fotos con ciertos contenidos sexuales de uno en la red, pues no podrías tú, como te decían las autoridades, pero pues no podemos hacer nada porque no está. Entonces, a partir de 2014 empezó este debate hasta 2020 con una ley muy famosa acá, que es la ley Olimpia, ya se empiezan a establecer estas conductas como delitos, ¿no? Entonces, anteriormente eran incidentes ocurridos en la red sin que necesariamente hubiera pues una responsabilidad en materia penal. Y así hay como muchos casos en esta materia. Entonces, justo ante este panorama que les comento, pues lo que hicimos fue crear esta norma, cual la mexicana, con estas características, con delitos que son relevantes desde el ámbito internacional y que están en la clasificación nacional y que justamente se pueden encuadrar en este marco normativo nacional, y aparte también un poco para cumplir algunas características que necesitamos, incluimos en esta clasificación pues características de ejecución y geográficas para determinar si los delitos son dolosos y culposos, si se cometen con violencia, sin violencia, si son cometidos en qué entidad federativa en este caso, en qué municipio, y algunas características básicas de las víctimas, como el sexo, la relación entre el victimario y la persona que cometió el delito, etcétera. Esto con el fin de cumplir pues en su mayoría algunos de estos TAT que tiene la clasificación internacional del delito. Sin embargo, pues, también nosotros tenemos algunos aspectos que más adelante quisiera retomar y que son también algunos, digamos, retos y mejoras que nosotros tenemos que continuar. Sobre todo tiene que ver mucho en estas características que son denominadas de contexto. Y ahorita les quiero platicar un poco. Bueno, lo que hicimos a partir justamente nosotros como instituto y al ser el rector en esta materia, fue hacer propiamente nosotros estas, digamos, equivalencias entre lo que está en la ICCS y versus lo que tenemos en nuestra clasificación, ¿no? Estudiamos justamente las definiciones que están en la clasificación internacional del delito y las tratamos de empatar a nuestra norma técnica con nuestras características. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra clasificación estadística del delito el tema del robo, el robo en diferentes modalidades que son las establecidas en la normatividad nacional y mismas que traducimos a un lenguaje estadístico. Entonces, para nosotros es apoderarse de cosa ajena mueble sin el consentimiento que pueda disponer de ella. Para eso también utilizamos otras características para poderlo, digamos, personalizar. Y entonces podemos saber si el robo es doloso, culposo, si se cometió con violencia, sin violencia, si fue atenuado, agravado, calificado o si se utilizó algún instrumento para su comisión como un arma de fuego, un arma blanca. Haciendo ya estas relaciones, por ejemplo, nosotros y relacionando como en la ICCS, por ejemplo, todos aquellos robos con violencia, dependiendo del tipo de robo que tenemos, los clasificamos como robo, de acuerdo a la ICCS, pero aquellos robos que se cometen sin violencia, pues pudimos hacer esta equivalencia y dijimos, bueno, estos son compatibles con el tema de hurto. Ahora bien, lo que hicimos justamente para eso fue hacer una tabla estadística, digamos, nacional a partir de la norma técnica de delitos mexicanos versus a las características de la ICCS. Entonces, eso digamos que es el trabajo de implementación. Sonará lo mejor muy fácil, pero realmente la diferencia o las limitantes que nosotros tenemos justamente son estas en materia, digamos, nacional. O sea, independiente de trabajar con la clasificación internacional de delitos, nosotros tuvimos que, o estamos de hecho en estos procesos de arreglar todas estas problemáticas internas en estas instituciones y en estas leyes que les comenté nacionales, porque justamente a raíz de esta implementación y justo que se relaciona con el reporte internacional, pues nos dimos cuenta que
A pesar de eso, las instituciones de origen pues tienen malos registros y malas estadísticas. ¿Registros qué quiere decir eso? Pues de dónde se obtienen estos datos primarios que nos reportan a nosotros. También nos hemos dado cuenta que hay falta de estandarización entre las diferentes instituciones, entre los diferentes ámbitos de gobierno, pues para homologar los datos. También, aunque nosotros les digamos que debemos reportar con ciertas cuestiones, ciertos datos, cuando nos vamos con ellos resulta pues que no tienen la información, incluso de las partes involucradas. Nos dicen, es que está en la carpeta, pero no la tengo sistematizada. O es que, por ejemplo, el tema de la relación víctima-persona, dicen, es que como el código no me obliga a establecerlo a lo mejor en la denuncia, pues no lo tengo. Entonces, si es un dato que me dan en la declaración, te lo puedo dar. Pero si no, o sea, se les olvida, por ejemplo, digamos, esa a lo mejor sensibilidad de para qué sirve esa información. Otro tema que tenemos pues es la dinámica de la legislación penal, como le decía, a veces aparecen nuevos delitos o incluso algunos se abrogan, ¿no? O algunos, también nosotros tenemos el caso que en algunos casos a veces son delitos y luego ya se bajan a faltas administrativas o diferencia. Los clasifican de infracciones a delitos y no en todas las entidades. Todos los, digamos, lugares que nosotros tenemos no necesariamente son delitos y en otros no. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. También otra problemática que tenemos son cambios políticos organizacionales. A veces llegamos a hacer acuerdos con algunas instituciones para poder mejorar las estadísticas, pero si llega a lo mejor otro fiscal, otro secretario de seguridad, muchas veces pues esos esfuerzos se quiebran y pues ya no puede haber continuidad. Pues también otro de los temas es que no todas las personas, digamos, tienen ese enfoque estadístico y esa profesionalización en el tema de la generación de información estadísticas delictivas. Nada más aquí quiero ponerles un ejemplo muy brevemente de estas problemáticas que nosotros tenemos asociados al tema de la implementación. En materia de seguridad pública, bueno, tenemos que 25 instituciones de las 32 que tenemos cuentan con sistemas de información sobre delitos. Bueno, esos sistemas en su mayoría ustedes pueden ver aquí, pues son hojas de cálculo en Excel que no están sistematizadas. Entonces todavía eso limita más obtener el dato a nivel delito y las características. Solamente tenemos 10 que son aplicación informática, unas más utilizan bitácora de papel y otras más no lo saben. También otro de los que tenemos problemáticas es, como les decía, lo mismo, en la clasificación internacional, y eso nos ha servido mucho a nosotros como México a impulsar la desagregación de la información de conductas delictivas. Y aquí pongo un caso, o sea, nosotros pedimos el tema de trata como está en la clasificación por fin de explotación sexual. Lo que pasa es que cuando vamos con las instituciones nos dicen, es que yo nada más te identifico qué es trata, o sea, yo lo hago el expediente, la causa por trata, y ya si me pides por fin de explotación sexual, pues no lo tengo identificado. Entonces, bueno, le decimos, es que para eso nosotros lo pedimos desagregados, porque aparte de que cumplimos con un reporte internacional, no es lo mismo combatir el tema de trata de explotación sexual a un tema de tráfico de órganos. Entonces, incluso la información desagregada de esta forma tiene un fin y sirve para el desarrollo o el análisis de políticas públicas. No solamente pasa eso con trata, con secuestro, con robo, con delitos relacionados con narcóticos, etcétera. Entonces, justamente aquí igual son de las problemáticas y cuestiones que hemos estado, digamos, ahí monitoreando. El tema de los criterios de clasificación diversa. Si bien nosotros tratamos de alinear o somos los rectores en decir cómo se clasifica qué, porque si se lo dejamos a las instituciones y en todos estos ámbitos, para el caso mexicano, pues sí se nos complica. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer son diferentes documentos, manuales de implementación para decir, mira, todos, aunque tú tengas tu delito en alguna otra afectación o de esta forma, todos los vamos a clasificar de esta manera. Entonces así reportamos a nivel nacional y para el reporte ya estadístico internacional a nosotros se nos hace más sencillo, ¿no? Ya a partir de lo nacional ya estandarizado. Entonces sí, reportamos lo internacional a la medida que nosotros podemos. Pero les digo, los problemas que vemos en este tema es que como cambian las personas, pues cambian también los criterios. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, pues ya normalizar, dar documentos para que pues esto se mantenga y pues aunque las personas se vayan, los criterios, bueno, se mantengan. Otra de las problemáticas, y aquí también es como muy importante tenerlo, y incluso si tuviéramos el soporte, también desde la clasificación internacional nos serviría justamente, es que hay casos precisamente en donde los sistemas de registro luego solamente nos dan el delito a nivel principal.
a diferencia de que haya otros delitos vinculados a los actos cometidos. Entonces, ahí lo que pasa, pues es que hay una reducción en las cifras. Entonces, nos están dando solamente delitos principales y justamente esto no es lo que queremos. O en el tema de víctimas, por ejemplo, hay problemáticas porque, pues, por ejemplo, nos pueden decir que hay un robo en transporte público, ¿no? Y ahí se le cometió el robo a 25 personas, pero que con una sola que denuncie, solo nos reportan el dato de una víctima y ya no de las otras 25 que formaron parte de digamos, de estos eventos. De este tipo de cuestiones, si bien es cierto, son problemas nacionales, pero también tienen, digamos, estas, digamos, diferencias en el tema de la clasificación o del reporte delictivo. Entonces, también esto se relaciona, como les decía, el tema de las características de las partes. Bueno, nos ha costado un poco el poder reunir estos datos, ¿no? El sexo, que ya son básicos, ¿no? Pero hay también otros más que forman parte con cierto enfoque de interseccionalidad de las víctimas, que aparte deberíamos reunir datos sobre la etnia, condición de discapacidad, edad, orientación sexual y condición social. O sea, hay delitos que sí son necesarios incluirlos, pero para otros no, pues no se reúnen esta información. Entonces, pues ante eso, a veces nos limita a cumplir con el reporte nacional y por ende por el reporte nacional. Entonces, justamente, bueno, y este es el ejemplo nada más que quiero mostrarles aquí de cómo en nuestro país una sola conducta puede tener, digamos, diferentes formas de asimilación en los diferentes estados que tenemos, ¿no? Y digo, ya no nos vamos a los municipios, que es nuestra demarcación más baja, y son 2,463, 65, más o menos. Pero aquí tenemos el caso de disparo de armas de fuego. Ustedes pueden ver aquí que podemos identificar que en 21 entidades esto puede ser considerado como una falta administrativa. No es un delito menor, sino es otro tipo de conducta que se sanciona mediante la justicia cívica. En 2 entidades solamente la podemos considerar como un delito, ya regulada en materia penal. En 5 entidades tenemos que pueden confluir estas dos, pueden ser ambas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que en algunos municipios es infracción, pero a nivel estatal puede ser un delito. Y hay algunos en donde pues no pudimos identificar claramente, digamos, esta determinación. Entonces, aquí podemos ver justamente pues esta homogeneidad de cómo asimilamos, incluso en un mismo país, pues la forma de entender pues la interpretación de estas conductas. Como les decía, bueno, hay nuevos hechos o conductas delictivas que incluso pues nos daban, que son de relevancia, digamos, nacional y que en muchos de los casos pues no están en la clasificación internacional. Les ponía el caso del robo de hidrocarburos, que es robo de gasolina, petróleo, etcétera, y en diferentes modalidades. Y otro más que es el tema de desaparición forzada, que en nuestro país tenemos 2 vertientes, que puede ser de personas o cometida por particulares. Esto quiere decir por agentes del Estado. También, bueno, tenemos otros delitos, como les decía, que se han incorporado nuevos en nuestra dinámica de la legislación penal y otros del ámbito federal que por sus datos estadísticos ahorita nos están, digamos, su relevancia, que pongamos atención en ellos porque es necesario a lo mejor generar cierta información. Entonces, justamente, digo, ya nada más como para dar las últimas digamos, reacciones, lo que hemos estado trabajando un poco para poder, digamos, arreglar el desastre que nosotros tenemos de alguna manera, pues es estar trabajando directamente con las instituciones para reforzar pues sus registros administrativos. Sabemos que si de lleno tienen primero bien mejorado internamente los registros, nos van a poder dar la clasificación nacional y por ende pues vamos a poder brincar al tema del ámbito internacional. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita y hemos trabajado, incluso ahorita estamos de la mano, es primero enfocándonos en las instituciones de procuración de justicia, en las fiscalías. Hemos trabajado directamente con las instituciones para revisar sus catálogos y lo que estamos buscando es que primero los tengan ordenados en una máxima de desagregación de acuerdo a su código penal para que puedan cumplir cualquier requerimiento, no solamente el del instituto, sino también que se pueda vincular con el tema internacional. Entonces, lo que hicimos fue revisar sus catálogos, les dijimos la misma forma de ordenarlos. Ya para el reporte nacional les dijimos cómo deberían de estructurarse cada uno, con qué características. Y bueno, ya hay algunos donde tuvimos que hacer mesas o reuniones con cada instituciones pues, para decir qué incluye o qué excluye en ciertos casos, pero digamos que aquí quien determina
en qué va y en qué va clasificado y en qué no, en este caso es el instituto. No podríamos dejárselo a cada uno porque son criterios diferentes, entonces aquí el instituto tuvo que poner esas directrices pues para poder homologar el reporte de información. Entonces, eso es lo que, bueno, nosotros trabajamos porque nos dimos cuenta incluso que las mismas instituciones no tienen catálogos, son campos de texto libre, entonces lo que primero iniciamos eso es impulsarlos a generar sus catálogos con ciertas características para que puedan ser compatibles con lo que nosotros requerimos y también, bueno, decirles qué delitos se deben de desagregar y qué características de las partes pues deben de ser o son obligatorias para que ellos igual los tengan, pues, en sus sistemas de información. Entonces, básicamente es lo que nosotros tenemos. Sin embargo, igual, justamente en este año, lo que es 2023 a 2024, esta norma que tuvimos en 2018 por la dinámica y todas estas implicaciones que tenemos, digo, va a tener un proceso de actualización y también va a ser a la par, pues, de todavía tratar de incorporar todavía más elementos de la clasificación internacional del delito. Sobre todo nos interesa mucho los temas de contexto. De lo que vamos a hacer va a ser una revisión de empezar a depurar delitos, incorporar nuevos, también validar qué delitos que emergentes se han presentado o que no estaban incorporados en nuestra clasificación, sea necesario visibilizarlos, revisar, como les decía, el tema de las características para ver de qué forma podríamos incorporar el tema de estos tags de contexto. Pero bueno, todo esto justamente lo vamos a hacer con una metodología que vamos a desarrollar a través de estos criterios de priorización que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Este ejercicio vamos a tomar en cuenta pues estos elementos que están así como la afectación del delito, o sea, tomar la ponderancia de la relevancia del delito a partir del grado de afectación de la pena y a los derechos fundamentales, el tema de la incidencia delictiva, es decir, los registros en temas oficiales, la cantidad de víctimas, la relevancia del delito en el enfoque de políticas públicas, si está establecido en algún instrumento de planeación nacional, sectorial o en algún plano de persecución de política criminal que también sea relevante para el análisis criminal de las instituciones y también el tema de la trascendencia internacional. Es decir, también a partir de una nueva revisión de la ICCS, pues tratar de mejorar lo que nosotros todavía no tenemos, que nos faltaría incorporar y justamente acá lo que vamos yo creo que a solicitar para este último punto, para poder, digamos, desarrollar más nuestra clasificación nacional, pues yo creo que va a ser justamente este solicitud que hizo el centro de ayuda para poder nosotros todavía tener más estos criterios, sobre todo en el tema de contexto, que es donde tenemos como ahí más nos falta todavía trabajarlo. Pero pues básicamente esta es la experiencia que queríamos nosotros darles desde México. Sí centrarnos al tema de la clasificación, pero justamente un poco los problemas y limitantes que tenemos, cómo lo hemos estado resolviendo y también, bueno, cómo aportamos pues esta información. Adicional a esto también tenemos otras herramientas como manuales, tablas de equivalencia nacionales y algunos cursos que proporcionamos pero de la clasificación nacional hacia las instituciones, pues para que puedan como implementar. Pero pues básicamente es eso y agradezco su tiempo y el espacio y también espero no haberme tardado mucho en la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubí. Creo que fue un caso, pues, muy interesante por su complejidad. Como todos los países federados lo saben, a veces el tema de tener varios códigos penales a nivel subnacional, pues puede hacer todavía mucho más complejo implementar la clasificación. Creo que tanto el caso de Colombia como el caso de México son casos que nos permiten entender cómo es que se puede avanzar en la implementación de la clasificación y cómo ir generando pues algunos pasos importantes como el establecimiento del grupo, como generar una clasificación nacional para poder adoptar la clasificación y sobre todo pues potenciar el uso de la información. Con los dos casos vemos que se puede avanzar bastante, pero también vemos que hay todavía muchísimo por hacer
Creemos que después de 5 años de la clasificación, pues prácticamente todos los países saben que existe la clasificación. Creemos que la etapa de difusión, pues ya la pasamos, pero sin duda, pues todavía hay mucho por hacer para impulsar que se institucionalice la adopción de la clasificación en todos los países. Y por eso es que, pues desde el Centro de Excelencia estamos retomando esta conversación con todas y todos ustedes para poder entender no solo en dónde estamos, pero hacia dónde vamos y cómo poder apoyarles de la mejor manera. Tenemos un espacio para diálogo y lo que quisiéramos hacer de parte del Centro de Excelencia es, pues, comentar con ustedes cómo podemos colaborar para fomentar esta cooperación interinstitucional que facilite la adopción de la clasificación, cómo podemos apoyarles para fortalecer o facilitar estos ejercicios de correspondencia entre la clasificación y las legislaciones nacionales. ¿Cómo podemos también desde el Centro de Excelencia apoyarles para fortalecer, pues, todos estos procesos nacionales? Y en ese sentido, en lugar de pedir que alguno de ustedes tome la palabra, lo que me permitiría hacer es pedirles a cada uno, a cada país, que nos vayan comentando de manera muy breve para que nos dé oportunidad de escuchar a todos los países, cómo consideran que podríamos apoyarles desde el centro o qué retos ven ustedes en la adopción de la clasificación a nivel nacional. Comenzaríamos, si les parece bien, por orden alfabético y les pediría a los colegas que nos acompañan de Argentina que nos compartan muy brevemente pues sus reflexiones de cara a la adopción nacional de la clasificación. Tenemos varios colegas de Argentina. Le pediría a alguno de ustedes que tome la palabra y nos comparta sus reflexiones. Veo que Hernán ya prendió su cámara. Adelante, Hernán, si gustas tomar la palabra. Muchas gracias, Salomé. Voy a tratar de ser breve porque, bueno, como decís, hay colegas del país y sobre todo mis colegas del Ministerio de Seguridad. Como ustedes saben, en Argentina la estadística oficial en materia criminal está dividida en dos ministerios. Desde Justicia hacemos la estadística judicial y la penitenciaria y Seguridad es la que hace la estadística policial, ¿no? Simplemente a modo de reflexión muy rápida, porque sería interesante escuchar al resto, coincido con gran parte de lo que tuvieron nuestras compañeras y compañeros de Colombia y de México, los problemas típicos de la adaptación de categorías, sobre todo con leyes o con códigos penales que no son exactamente igual a los criterios de la definición del clasificador. Eso para nosotros fue un gran desafío. De hecho, la adaptación es más que nada manual. Y hay un tema ahí con quién toma la decisión, ¿no? El problema de la fuente primaria, porque el dato ya viene construido así, el registro administrativo ya viene así, entonces a veces estos organismos estadísticos nacionales son los que en definitiva toman la decisión de adaptar estas categorías a partir de una carátula que no es propia, digamos, ¿no? Que ya viene de un paso previo. Entonces ahí hay un desafío de adaptación con respecto a las fuentes primarias. Nosotros estamos haciendo una estandarización bastante artesanal y lleva un poco de trabajo esto. Pero yo quería destacar con respecto a lo que vos decías, Salomé, que me parece que es importante sensibilizar no solamente a las fuentes primarias y la construcción del dato, sino también a las últimas instancias, que son las autoridades políticas y a quienes toman decisiones en materia de política criminal. Porque al menos en organismos como el nuestro, la información estadística es importante por un tema de derecho a la información, obviamente, un tema de derecho a la ciudadanía, pero también se toma como un insumo para las políticas públicas. Entonces me parece que ahí está el desafío de pensar cómo trabajar con estas categorías internacionales también pueden tener su implicancia en elaborar mejores programas de prevención, mejores políticas, mejores evaluaciones. Me parece que ahí es donde tenemos que dar el salto a partir de documentos compartidos, de trabajos internacionales y demás, para sensibilizar en lo importante que es para el país, no solamente por un tema de derecho a la información, sino por un tema de uso de esta información, de insumo para una política concreta. Lo relevante decía que es contar con este tipo de clasificadores, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un camino para recorrer y que este tipo de reuniones de intercambio me parece que es importante porque pueden salir instrumentos que pueden llegar, digamos, a estas instancias de decisión más de tipo política. Así que bueno, ese es mi aporte. Si puedo después, puedo contar algún ejemplo concreto, pero bueno, me gustaría dar la palabra a mis colegas. Muchas gracias.
Bueno, si quisieras compartirnos el ejemplo muy brevemente, yo te pediría que lo hagas. No, concretamente nosotros lo que estamos tratando acá en nuestro país es, digamos, de los insumos que hacemos en la Dirección de Política Criminal ser utilizados para posibles políticas concretas de intervención, digamos, ¿no? Entonces, la idea nuestra es pensar cómo, a partir, digamos, de estas estadísticas, más allá de fortalecer este argumento del acceso a la información, lo importante de responder los requerimientos internacionales, estar en armonía, digamos, con las competencias de los países, el desafío es este, digamos, cómo podemos empezar a incorporar esta información que proviene de estos instrumentos internacionales en programas concretos o propuestas concretas de prevención o de intervención, digamos, ¿no? En ese sentido, nosotros lo que intentamos es en los informes que hacemos, que le damos a las autoridades, empezar a incorporar, digamos, este tipo de datos, y ahí encontramos una debilidad, digamos, ¿no? Por eso me parece un punto importante a trabajar, digamos, ¿no? Que, digamos, de estas clasificaciones no surgen, al menos en esta etapa, todavía instrumentos concretos que nos permitan ser utilizados como un insumo para una política pública. ¿Por qué? Porque son categorías que no se adaptan tanto a la normativa local, son categorías que en algún punto parecen un poco abstractas, digamos, a las problemáticas locales. Entonces me parece que en ese sentido sumaría muchísimo a hacer algún trabajo de integración, digamos, ¿no? Entre datos de distintos países con este clasificador, que tenga una utilidad concreta para una política de intervención, digamos, ¿no? Entonces ahí, obviamente nosotros ofrecemos, digamos, a participar de un desafío de este tipo. Me parece que sería importante, porque sería llevarlo a un nivel ya más de la utilización de esto como un insumo concreto para la intervención, digamos, ¿no? Nosotros estamos ahora en la etapa de diseño, pero digamos, lo interesante sería para nosotros poder avanzar hacia una propuesta concreta. Entonces, me parece que esa es una inquietud para seguir trabajando en estos encuentros. Ya, muchísimas gracias, Hernán. Creo que es un comentario muy relevante porque a veces nos enfrascamos en las discusiones metodológicas, en los procesos y perdemos de vista pues lo más importante que es la utilidad de la información y justamente perdemos de vista cómo visibilizar al final del día para qué utilizamos los datos, para rendir cuentas, para monitorear y evaluar, para mostrar resultados, en fin, digo, no todos los que estamos aquí tenemos esta conversación recurrentemente, ¿no? Y tratamos justamente de combinar los datos de alguna manera que, pues, los propios datos hablen y den cuenta de alguna problemática o algún avance. Creo que nos hace falta mucho trabajar ahí. Y a propósito de eso, pues solo compartir que la UNODC está trabajando en una serie de lineamientos encaminados más a la generación de indicadores. De hecho, bueno, ya se publicó, desafortunadamente ahorita solo en inglés, los primeros lineamientos que son lineamientos de estadísticas para policías. Y lo que dicen estos lineamientos es qué datos esenciales deberíamos de generar todos los cuerpos policiales del mundo, qué datos básicos hablan del desempeño y de los resultados que pueden tener los cuerpos policiales. Con mucho gusto podemos compartirles estos lineamientos para que los conozcan. Eventualmente los vamos a traducir al idioma español para que todos los puedan consultar, pero adelantar que efectivamente en la oficina, en la UNODC, hay una preocupación también por impulsar el uso de la información y tratar de pues orientar un poco más los análisis para que sean relevantes pues para todas las personas que estén interesadas en conocer datos y entenderlos, ¿no? Podemos compartir incluso el vínculo a estos lineamientos de estadísticas policiales y compartirles que en este momento están en proceso de elaboración unos lineamientos muy similares, lineamientos para las estadísticas del sistema de justicia penal, para lo que tiene que ver con procuración e impartición, y también unos terceros lineamientos para lo que tiene que ver con el sistema penitenciario. Entonces, pues en breve estaremos compartiendo esos, pero ahora mismo les compartimos el vínculo de esos lineamientos que ya existen para la estadística policial. Gracias, Hernán. Saludos por allá. Seguiríamos con orden alfabético a Colombia. No sé si Juliana, que bueno, ya nos hizo toda la presentación del caso Colombia, si pudieras comentar algo muy brevemente de qué consideras que podría faltar en Colombia
o pasamos de una vez ya a Costa Rica? Juliana, te consultaría. Hola, Salomé, sí. Bueno, me gustaría resaltar siempre que hay que conformar un equipo de trabajo y tener como unos lineamientos para la adaptación y mantenimiento de clasificaciones. Para nosotros en el DAN es muy importante tener esta guía básica porque los equipos pueden variar, ¿cierto? Entonces, esta guía básica es como la hoja de ruta para adaptación de clasificaciones. Y en ese sentido, el equipo que hace parte de la adaptación de la X, pues digamos que se acoge a esa metodología. Nosotros complementamos, obviamente, esa metodología. Me parece muy importante tener un equipo de trabajo constante y aparte de eso me parece muy importante que se establezca una relación formal, es decir, un compromiso formal entre las entidades del sector y el Departamento de Estadística. Es decir, no solo es la labor del Departamento de Estadística ni la labor de los demás. Es un trabajo conjunto. Nosotros producimos el estándar, pero también consideramos sus sistemas de información. Es decir, no es entrar en conflicto con ellos, sino hacer como una sinergia, es decir, como tratar de que eso que ya está se pueda utilizar conforme al estándar. Entonces, yo invito es como a hacer la conciliación, creería, porque muchas personas dicen, uy, no, me vas a cambiar el sistema de información, me vas a cambiar las definiciones. No se trata de eso, se trata de homologar, se trata de facilitar la comparabilidad. Entonces, yo creo que eso se logra mediante la invitación formal, la sensibilización y poder dar a entender cuál es la utilidad pues, del estándar. Entonces, diría yo más o menos eso. Ya, listo, gracias. Muchísimas gracias, Juliana. Sin duda son pistas para comenzar a trabajar. El grupo de trabajo y el acuerdo interinstitucional son las condiciones sine qua non que necesitamos en cada uno de los países. Pediría muy brevemente a Costa Rica, si alguno de los colegas de Costa Rica nos puede comentar. Adelante, veo a Jessica y a Oscar, creo que los dos. Adelante, por favor, colegas. Hola, sí, solamente para comentarte que nosotros estamos trabajando fuertemente el periodo. Ya no te escuchamos, Oscar. ¿Me están escuchando, no? Más o menos, un poquito lejos. Dame un segundo, nada más un segundo. Ya, ya, ya. Jessica, también estás hablando, pero no te escuchamos. Ok, perdón. ¿Ahora sí me perdón. escuchan? Sí. Ahora los Ahí. escuchamos perfecto a los dos. Entonces le voy a ceder la palabra a Oscar, que como venía diciendo y que no se me escuchaba, nos habíamos puesto un poquito de acuerdo para que habláramos solo uno de los dos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, adelante. Sí. Ok, lo que les contaba es que el proceso pandémico nos retrasó un poco el asunto de la clasificación. Sí tenemos cerca de un 70% del catálogo de delitos, son 774 delitos, y tenemos el 70% del catálogo listo. Sin embargo, tenemos una particularidad y es que el Poder Judicial cambió el sistema de información y no se ha podido incorporar este catálogo al sistema de información. Y eso por un lado, y por otro lado, sí creo que nos está haciendo falta más un acompañamiento. Sé que es muy difícil, son muchos países, pero sí un acompañamiento, sobre todo en esta última parte de la clasificación, de la implementación de esta clasificación y de la sensibilización a las autoridades, ¿verdad? Hicimos un cambio de gobierno y tenemos más autoridades y nos está costando un poquito que poderles expresar la necesidad de esta clasificación. Creo que eso sería lo que nosotros podríamos decir. Muchísimas gracias, Oscar. Pues, Jessica, desde el Centro de Excelencia con toda la disposición de apoyarles y acompañarles en el proceso en los siguientes pasos. Tal vez sería interesante considerar en algún momento, pues, generar esta clasificación nacional una vez que se acabe todo este esfuerzo de mapear. Pero bueno, ya continuaremos la conversación. Un gusto conocer de estos avances que ya llevan, que pues ya son importantes y que ustedes han empujado pues juiciosamente
desde sus diferentes roles. Muchas gracias, Oscar y Jessica, gusto en saludarles. Continuamos, le pediríamos por favor ahora a alguna persona, algún colega de Ecuador, que nos comparta algunas reflexiones en el mismo sentido, y para que se vayan preparando después de los colegas de Ecuador, le pediríamos a algún colega de El Salvador que nos comparta también. Adelante, Ecuador. Teníamos a varias personas, tanto del INEC como del Consejo de la Judicatura. No Se ven vemos a tímidos. nadie. Sí, Hola, Salomé. adelante. Yo soy Viviana Guerra de Fiscalía. Me parece que sí podría darte alguna respuesta el INEC, porque desde esta institución se ha coordinado todas las acciones asociadas al clasificador internacional. De todas formas, nosotros participamos porque estamos en conocimiento y siempre nos está interesando trabajar en cifras que sobre todo sean comparables y más a nivel internacional. Sin embargo, como te digo, desde acá yo personalmente desconozco si ha vuelto a generar algún espacio en torno a esta temática. Sí, gracias, Viviana. Ojalá y hubiera algunos de los colegas del INEC que nos pudieran comentar. No escuchamos, tenemos problemas con el audio. Muy bien, entendido. Entonces le pediríamos a algún colega de El Salvador que nos pudiera compartir alguna reflexión. Podría ser de El Salvador, Honduras, para ir continuando. No vemos a alguien de El Salvador. Ahí está. Karen, te vamos a pedir igual que tú cierres. Ya vimos que alzaste la mano. A ver, pediríamos entonces si los colegas del Ecuador tenían un tema con el audio. Teníamos entonces la posibilidad de El Salvador, Honduras. Teníamos también varios colegas de Honduras conectados. Podría ser incluso también, bueno, México, creo que ahora sí, Rubí, nos comentaste bastante de lo que están haciendo y de lo que sigue. Tenemos también a Nicaragua, quizá ya les pueda funcionar el audio ahora. Entendemos a algunos colegas que se tienen que retirar, gracias. Pero podemos avanzar, no sé. Tenemos también colegas de Panamá, de Paraguay, de Perú, de República Dominicana. Y si de plano no vemos ningún comentario de todos estos países, entonces, Karen, sí te pediríamos que tú nos compartieras algunas consideraciones. Gracias, Salomé. Lo primero que me gustaría decir es, un poquito en línea con el comentario de Hernán y de Oscar, sería tal vez aprovechar alguna de las instancias de alto nivel de la OEA, como lo es la reunión de ministros en materia de seguridad pública, pero también la reunión de ministros de justicia, otros ministros fiscales y procuradores generales de las Américas, para volver a insertar o a posicionar el tema de la clasificación y ya tal vez presentando algunos de los avances. Así que eso también lo pongo a consideración del grupo por si les resulta de interés. Nosotros, la primera vez que logramos incorporar una recomendación sobre la clasificación fue en la 5ª reunión de ministros en materia de seguridad pública en las Américas, allá por el 2015 en Lima, en Perú. Así que creo que es un momento propicio tal vez como para actualizar esa recomendación y, insisto, aprovechar tal vez la reunión de ministros de justicia para tener una recomendación similar.
Lo que también me parece importante, Salomé, porque hay varios países que están de alguna manera avanzando con la implementación de la clasificación, sería tener reuniones como estas cada cierta cantidad de meses, como para también escuchar un poco la experiencia más a profundidad de Argentina, de Costa Rica, de Ecuador, de El Salvador, o sea, de todos los países que en esta oportunidad no pudieron presentar y tal vez plantear o proponer una reunión cada 3 o 4 meses, como para poder escuchar esas experiencias y poder seguir aprendiendo de esas experiencias. Y creo también que así como hicieron con la encuesta de victimización con Big Lac, creo que podrían hacer algo similar con respecto a la implementación de la clasificación en los países, con un mapa y con una sistematización de las experiencias. Hoy eran 15 minutos, sentí como que tanto Rubí como Jessica estaban, perdón, como Juliana, como Rubí estaban un poco como apuradas, pero tal vez hacer un video en donde tengan un tiempo, también 15 minutos, pero tal vez más pausado, con un guión común en donde primero, bueno, Colombia y México, pero después el resto de los países también puedan explicar con base a una presentación las experiencias, que puedan poner a disposición los recursos que tienen, las tablas de correspondencia que utilizaron, no sé, las cartas que utilizaron, las guías que utilizaron, o sea, todo este material que los países han venido elaborando justamente para hacer este ejercicio de implementación. Y la otra cosa que me parece también importante es sistematizar no solamente las experiencias, los recursos, sino también los problemas que enfrentaron, ¿no? Lo comentaba Rubí, lo comentaba Hernán, y hacer como una sistematización de los problemas que enfrentaron y las soluciones que lograron desarrollar para sobrellevar esos problemas. Y la otra cuestión que también me parece importante, que está relacionado con la cuestión de la sistematización y que salió un poco en esta pregunta que hacía Roberto al inicio, la cuestión de cómo promover, facilitar la cooperación horizontal, que justamente al sistematizar estas experiencias, los países tengan un punto focal al que contactar. Por ejemplo, en el caso de Colombia, si alguien en Perú necesita más información sobre la experiencia, que tenga el contacto de Juliana como para que esa persona pueda contactar a Juliana. Bueno, y obviamente ya si hay una cooperación horizontal más formal, que haya como algún tipo de carta o de entendimiento, ¿no?, entre los dos países. Pero esto es en breve, lo que tengo una lista, vos me conocés, un poquito más extensa, pero por una cuestión de tiempo lo quería sintetizar en estos 2 puntos. La cuestión más política, si quieren, y esta cuestión de sistematizar experiencias, recursos, problemas, fomentar la cooperación horizontal, y con respecto a la sistematización, ver si sería, me parece ideal, tener como un mapa como el que hicieron con Big Lac, con todas las experiencias, los recursos y los problemas. Así que eso, y muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Son comentarios muy valiosos para nosotros que sin duda pues nos deja mucha tarea, pero también nos aporta mucho de cómo continuar construyendo esta hoja de ruta para apoyar de la mejor manera a los países. Y efectivamente, por eso el interés nuestro de organizar este webinario para tomar esta conversación nuevamente en la clasificación de cara a la preparación de esta versión 1.1 de la clasificación, de cara al manual que estamos próximos a publicar, también de cara a las nuevas herramientas que mencionó Roberto, como el curso que se publicará este año y también la app disponible en los celulares. Creemos que pues efectivamente hay mucho trabajo que se puede avanzar y que uno de los aspectos más interesantes para que los países pues se inspiren es conocer la experiencia que han tenido los pares, como conocimos el día de hoy el caso de Colombia y de México. Justamente desde el Centro de Excelencia tenemos este interés de continuar esta conversación. Sabemos de algunos casos de países como, bueno, Costa Rica nos comentaba el avance que tienen, República Dominicana también ha comenzado ya un ejercicio también empujado por la Oficina Nacional de Estadística. No hemos hablado de, por ejemplo, el Caribe angloparlante, que también ha trabajado de manera importante el año pasado en avanzar en
¿cómo se llama? En la elaboración de tablas de correspondencia. Entonces, pues apreciamos mucho tus contribuciones y sin duda, pues buscaremos articularnos con ustedes para estos foros de alto nivel que señalas que pues en el pasado han sido una plataforma muy importante para dar un empujón a estos trabajos de orden más técnico, pero que al final impactan en la información, en la generación de información y en la disponibilidad y oportunidad de los datos con los que contamos en la región. Entonces, pues creo que con estas reflexiones de Karen podríamos concluir este webinario, agradecerles a todas y a todos el tiempo que se tomaron para acompañarnos esta mañana y pues estaremos en comunicación constante con ustedes para próximos webinarios y para compartir no solo las presentaciones del día de hoy, sino también todos los otros materiales que hemos, referido a lo largo del webinario. Muchísimas gracias y seguimos en contacto con ustedes. Ojalá en algún momento de manera presencial para realmente pues tener un grupo mucho más cercano y compacto entre todas las personas que están trabajando en la clasificación en esta región. Nos despedimos y les deseamos que tengan muy buen resto del día.